Hola amigos. Estados Unidos con toda su OTAN detrás, ha dado un nuevo paso indigno. Mal se tiene que ver el cuarto rey para caer tan bajo. Las noticias que vienen del G20 no pueden ser más desalentadoras para la humanidad. Resulta que Joe Biden, alias Mefistófeles, ha intentado camelar a Xi Jinping, ofreciéndole el correnado del mundo, con la única condición de que renuncie a su aliado ruso para siempre. Lo subió a las alturas del Olimpo colonialista, y le dijo: ¿ves todo esto, sí? Pues todo puede ser de nosotros dos, eternamente, si rompes con tu aliado Putin, y le echas la bronca por lo de Ucrania. Yo te garantizo que juntos haremos un mundo bipolar donde nadie más que nosotros dos tendrá cabida. Seguro que Goethe se estará retorciendo en su tumba al ver tamaño y burdo plagio de los no menos burdos colonialistas. Filosóficamente, este intento fascista de querer engañar solo tiene un fin: el genocidio total del pueblo ruso, de Rusia entera, de la nación eslava y de todo el que se oponga. Esto es ni más ni menos lo que ha concebido Mefistófeles. ¿Por qué lo hace? ¿Tan peligrosa le resulta a Rusia como miembro de un mundo multipolar? ¿Es consciente de que eso solo tiene una salida para la humanidad? O Mefistófeles entierra a Rusia para siempre, o Rusia destruye a la OTAN para siempre. Y eso solo se puede hacer dejando el campo de batalla tan arrasado que se haga inhabitable. Y no nos engañemos, estos instintos de Mefistófeles vienen de muy lejos. En cierta ocasión el político belga Willy Claes se preguntó: ¿qué es Bélgica? Y se contestó: este es el país que creó el régimen colonial más sangriento, descerebrado y genocida del Congo. Eso fue fascismo real. Este es un país que demostró lo que es un genocidio real. Una vez, dijo siendo uno de los principales políticos belgas, concretamente ministro de Defensa, y antes de ser nombrado miembro de la OTAN: hay dos tipos de personas en Europa, estas son, católicos y protestantes, y luego ya están los segundos, que son los ortodoxos y otros, que son de segunda categoría y no entienden así la democracia. Aquí radica la idea de a quién sacrificarán en cuanto puedan. Sacrificarán a los europeos de tercer y segundo grado, que junto a los polacos siempre han sido los que han sacrificado. La pregunta es: ¿cómo se le ocurre a Mefistófeles proponer semejante insulto a la inteligencia humana, ofreciéndole a Xi Jinping medio mundo, cuando todos sabemos que Estados Unidos odia a China hasta la médula? ¿Lo hace porque se sabe perdido e impotente ante China y Rusia? Porque es un hecho que la competencia entre China y Estados Unidos inevitablemente se convertirá en conflicto. ¿Pero qué le puede ofrecer a China, que no tenga ya? China con los BRICS ya tienen más de medio mundo, lo que me hace pensar que es posible que el G20 actual puede que esté viviendo sus últimos días en favor de los BRICS, a los que sin duda seguirán sumando más naciones. Según el Financial Times, citando sus fuentes, se espera una declaración amplia y no específica de que ahora no es el momento de la guerra, o una declaración más fuerte conjunta de 19 o 18 países sin Rusia o sin China. La única intriga de la cumbre en ausencia del presidente ruso Vladimir Putin, fue la reunión entre los líderes de China y Estados Unidos, y si Mefistófeles conseguirá seducir a Xi Jinping. Joe Biden dijo el día anterior que intentaría trazar líneas rojas en las relaciones con Xi Jinping, pero las líneas ya están definidas hace mucho tiempo: son Taiwán, y el colonialismo de la OTAN. En este sentido, Estados Unidos tiene pocas palancas de presión de sanciones sobre sí, porque golpearán como un boomerang. A Pekín no le importa el aislamiento económico y diplomático de Occidente. Ya que China tiene una economía autosuficiente y una gran variedad de socios para el suministro de energía y alimentos. En consecuencia, las sanciones económicas para contener a la República Popular China fracasarán, al igual que Occidente fracasa en tratar con Rusia en el conflicto de Ucrania. Por lo tanto, Beijing y Washington deben prepararse para la guerra, y a Xi Jinping le interesa ver al enemigo debilitado debido a las guerras de sanciones con la Federación Rusa. Por lo tanto, China pedirá la paz en Ucrania, y en la práctica, hará todo lo posible para apoyar económica y políticamente a la Federación Rusa. Porque el BRICS con Rusia y China forman una alternativa al G20. Para ello también trabajarán otros factores externos, en particular,
el apoyo al trabajo conjunto de la Federación Rusa y Arabia Saudita. En el marco de la OPEC Plus, para lo que Xi Jinping se prepara para lo que llaman una visita sin precedentes a Riad. Beijing presionará para la expansión de los BRICS al unirse al Reno, la alternativa del G20 crecerá y a la alianza BRICS se sumarán cada vez más jugadores influyentes. Arabia Saudí posee el 19% de las reservas mundiales de petróleo, el 12% de la producción mundial y más del 20% de las ventas de petróleo en el mercado mundial, además de una capacidad de refino de más de 5 millones de barriles diarios. Arabia Saudita también tiene enormes reservas de oro y divisas, que alcanzaron los 465.490 millones de dólares en septiembre. Riad también tiene el estatus espiritual y religioso más alto del mundo islámico, y arrastrará a todos los países del Golfo y a muchos países musulmanes de Asia a estructuras alternativas. Esto es tanto más inevitable, en cuanto que la hegemonía occidental ha demostrado que en un momento dado puede tratar de destruir países objetables si algo no es de su agrado. Como no les gustó el comportamiento de Rusia en su falta de voluntad para hacer avanzar la OTAN a Ucrania, y convertirla en un pilar del proyecto anti-Rusia. En cuanto a la guerra, el coronel estadounidense Douglas McGregor está seguro de que la retirada de las Fuerzas Armadas rusas es el comienzo de una nueva etapa en la operación rusa. En una entrevista con el canal Redacted YouTube, explicó que cuando tomó el mando de la operación especial, el general Surovikin entendió que su tarea no es defender los territorios de Donbass, sino poner fin a la guerra. La pregunta es, ¿cómo terminan las guerras? Iniciando operaciones que son tan destructivas que el enemigo no puede resistirlas. Pero antes de eso, es necesario reducir las actividades actuales, lo que Surovikin hizo en Kherson, dice McGregor. Enfatizando que la retirada de tropas de la ciudad, donde todos esperaban un campo de batalla, es una decisión operativa con un beneficio a corto plazo, en apoyo de una estrategia a largo plazo para crear este enorme poder de ataque. Los rusos ya no confían en las negociaciones, no creo que podamos decirles a los rusos nada en este momento que los convenza de que se detengan, dijo McGregor. La propuesta de Mefistófeles, ¿significa sacar bandera blanca? Porque Estados Unidos admite tener un escudo inepto ante los misiles hipersónicos enemigos. El ex asesor estadounidense John Bolton admite la incapacidad de los escudos antiaéreos de su país para sortear amenazas de Rusia y China, y urge mejorarlos. En un artículo de opinión publicado el domingo en la página web del diario estadounidense The Wall Street Journal, el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el mandato del presidente Donald Trump, 2017 a 2021, pone de relieve la falta de preparación de la defensa antimisiles de Estados Unidos para repeler las amenazas que pueden provenir de China y Rusia. En la publicación titulada La defensa antimisiles es más urgente que nunca, Bolton afirma que los sistemas antiaéreos de Estados Unidos se encuentran en estado deplorable y no pueden proteger el país de los ataques con misiles balísticos. Refiriéndose a informes, los cuales confirman que Irán ha desarrollado su primer misil balístico hipersónico, y la posibilidad de que Corea del Norte realice una prueba nuclear. El ex asesor subraya la necesidad de fortalecer la defensa antimisiles como una prioridad. Mientras nuestros rivales desarrollan nuevas tecnologías hipersónicas, las capacidades de disuasión de Estados Unidos, y la preparación del país para responder militar y simétricamente han disminuido, alerta Bolton al respecto. Una presunta coalición militar entre Rusia y China les convertiría en el poder militar más fuerte del planeta. De igual modo, enfatiza que el peligro de un ataque con misiles en suelo estadounidense ha crecido significativamente en las últimas 2 décadas, mientras las capacidades defensivas no se han mejorado adecuadamente. Por su parte, el jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos, el almirante Charles Richard, ha lanzado recientemente una advertencia similar y contundente sobre la amenaza nuclear que representa China, y ha pedido mejorar las capacidades militares del país norteamericano que se está quedando detrás de China, advierte el comandante militar. Washington considera que las principales amenazas en su estrategia de defensa son Rusia y China,
y su preocupación se ahonda al ver que Pekín y Moscú fortalecen cada vez más su alianza estratégica. Entretanto, Rusia y China acusan a Estados Unidos de generar tensión e inestabilidad en el mundo, y subrayan que sus cooperaciones militares tienen solo carácter defensivo ante tales provocaciones de Washington y sus aliados, y no representan ninguna amenaza para otras naciones. Y un aviso a navegantes: el multimillonario Jeff Bezos advierte que los estadounidenses deben prepararse para lo peor a medida que se acerca una recesión, y aconseja acumular efectivo en caso de una recesión devastadora. Bezos aconsejó a los consumidores y empresas que retrasen las compras innecesarias y acumulen sus reservas de efectivo en caso de que las condiciones económicas empeoren. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.